La Buena Podcast Network presenta el segmento Chapines al Corazón. Historias, tradiciones y costumbres de Guatemala. En Chapines al Corazón, hoy conoceremos la leyenda de la Ciguamonta. La leyenda de la Ciguamonta es una historia poca conocida en Guatemala, pero que inició a finales del siglo XIX y continuó durante la primera mitad del siglo XX, cuando la capital guatemalteca comenzó a expandirse más allá de los barrancos que la rodeaban. Muchas personas confunden a la Ciguamonta con la Ciguanaba, debido al gran parecido de sus nombres y a que ambos personajes suelen atraer a sus víctimas a sus muertes, aunque se valen para ello de estrategias muy distintas, dirigidas contra una presa en especial. Mientras la Ciguanaba atrae a los hombres mujeriegos, la Ciguamonta hace lo propio con niños muy curiosos y desobedientes. A principios del siglo pasado, la ciudad no era tan ruidosa como ahora y estaba rodeada de verdes barrancos, repleta de vegetación y animales. A falta de suficientes puentes y caminos, los habitantes solían atravesar los barrancos para cortar las distancias entre las zonas. Durante estos cortos trayectos empezaron a suceder cosas horribles. Muchas de sus víctimas eran niños, quienes presentaban múltiples heridas, pero no era claro si esos golpes habrían sido propiciados por algún adulto o por el contrario los habrían sufrido al caer por el barranco. La mayoría de los padres de familia prohibían a sus hijos acercarse a los barrancos, pero su naturaleza rebelde y curiosa los obligaba en muchos casos a desobedecer, formando pequeños grupos para sentirse más seguros al momento de ingresar al barranco a investigar. En una ocasión, uno de estos grupos, formado por 5 niños entre los 8 y 13 años de edad, bajaron por el barranco del barrio Gerona. Eran aproximadamente las 4 de la tarde, cuando los niños ya casi terminaban su recorrido, escucharon el peculiar silbido de un pajarito. Al no poder ver el ave que producía tan simpático sonido, los 2 chicos mayores decidieron ir a investigar. Cuando los chicos caminaban, el ave no producía ningún sonido, y cuando paraban, repetía su peculiar silbido. Los chicos se alejaban cada vez más de los pequeños, quienes los llamaban a gritos para que no siguieran y que no los dejaran solos. En vano, los niños desaparecieron detrás de unos arbustos. Luego solo se escucharon sus gritos y por último, un silencio sepulcral. Así es como surge la leyenda de la Ciguamonta en el imaginario popular, como un ave endemoniado y dorado y de simpatiquísimo cantar, que atrae a los niños curiosos y desobedientes. A continuación, escucharemos un nuevo relato del país de la eterna primavera. En Chapines al Corazón, hoy conoceremos la leyenda de la Tatuana. En la Guatemala colonial,
existió una mujer joven de origen mulato, llamada Tatuana. Se dice que disfrutaba de los placeres y el lujo, comportamientos que chocaban con la moral de la época. Por estas razones y por supuestos hechizos para atraer a hombres, la acusaron de brujería. Además, la señalaban de codicia y de desobedecer los preceptos de la Iglesia. Fue juzgada por la Santa Inquisición y condenada a muerte. Rehusándose a confesar sus supuestos pecados, Tatuana pidió como último favor un trozo de carbón, velas y rosas blancas. Con estos elementos creó un altar y realizó un hechizo dentro de su celda. Pintó en la pared un barco con el carbón mientras recitaba conjuros. Según la leyenda, apareció una figura oscura ante ella y la liberó, permitiéndole viajar en el barco pintado en la pared. Desde entonces se dice que su espíritu vaga eternamente en los días de lluvia sobre ese barco invisible, sorprendiendo a quienes creen en su presencia. Existen creencias que afirman que la leyenda proviene de la mitología maya. Dicha cultura posee la leyenda de Chimalmat, la diosa que se vuelve invisible como consecuencia de encantamiento. Según otra versión de la leyenda, la Tatuana era una mujer anciana y misteriosa que tenía conocimientos de magia negra. Los elementos de esta leyenda la vinculan con el relato mexicano de la mulata de Córdoba. En el libro Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias se relata que la Tatuana fue una esclava cuyo amo poseía conocimientos de magia negra y la instruyó como su alumna. Con el tiempo le tomó aprecio y la dejó en libertad, tatuándole con la uña un barco en el brazo. Esto lo hizo con el propósito de que a través de este símbolo ella pudiera escapar de cualquier peligro. La historia de la Tatuana permanece entre relatos populares y leyendas urbanas en Guatemala. Se recuerda como un ejemplo de los temores y creencias de la época colonial, además de mantener vivo el misterio de su pacto sobrenatural y su viaje eterno sobre las aguas. Sigue atento de La Buena Podcast Network, porque vendrán más reportajes.